Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, estudiante, joven, jovencito, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Diego Quisfecaya, uno de los docentes de la Academia Carpe Diem, docente de Anatomía y Fisiología. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de sistema respiratorio. Vamos a comenzar desde cero, viendo su histología, ¿no? Un poco de las divisiones y cómo es. Ya más adelante hablaremos de otros temas, ¿ya? E incluso el día de hoy se ha desarrollado lo que es, con el profesor Saúl, la parte de pulmones y un poco de lo que es fisiología respiratoria. El día de hoy básicamente nos abocaremos a ver lo que es la anatomía, ¿no? General de todo el sistema respiratorio, cómo se divide y su histología, que es lo más importante, ¿ya? Bueno, mira, vamos a comenzar. El sistema respiratorio, ya, como tal, es un conjunto de órganos. Recuerda que el sistema es conjunto de órganos, ya, conjunto de órganos, pero que va a realizar una función. En sí, en el sistema respiratorio va a haber tres funciones especialmente, ¿ya? ¿Cuáles son? Mira, en primer lugar tenemos a la conducción, en segundo lugar a la filtración y en tercer lugar al intercambio. Conducción y filtración. ¿De qué? Básicamente, mira, del aire, ¿ya? Van a conducir el aire, ¿ya? Ya sea hacia la parte interna de nuestro cuerpo o a la parte externa. ¿Cómo se llama eso? Fisiológicamente hablando, a ese proceso se le conoce como la ventilación, ¿ya? Ventilación. Nosotros creemos, ¿no es cierto? Normalmente, ¿ya? Pensamos que cuando decimos estoy respirando, inhalar, exhalar, ¿ya? Nosotros decimos está respirando normalmente. No, eso no se llama respiración, eso se llama ventilación, ¿ya? Dividido por dos procesos, tú ya sabes, ¿no es cierto? Inspiración o inhalación, que es lo mismo, y la expiración, ¿no es cierto? O la exhalación, ¿ya? Entonces la ventilación está dada por dos procesos, tú ya los conoces, que es la inspiración, ¿no es cierto? Y la expiración, o lo que es lo mismo decir inhalación y exhalación respectivamente, ¿ya? Entonces, conducción y filtración ¿de qué cosa? Del aire, pero ¿cómo se denomina? Como ventilación. Muy bien. Y la segunda función, ya, viene a ser el intercambio. ¿El intercambio de qué? Intercambio de gases, ¿ya? El intercambio de gases. Básicamente la fisiología respiratoria en sí, ¿ya? Intercambio de gases. Y esto sí, también tiene su nombre, ¿ya? A nivel fisiológico. Esto sí viene a ser la respiración, ¿ya? Esto sí viene a ser la respiración. Muy bien. ¿Ya? Profe, ¿y qué se va a intercambiar? Ya, se va a intercambiar dos gases conocidos, ¿no es cierto? Como, en primer lugar, el oxígeno, ¿no? El famoso O2 y el famoso dióxido de carbono, o el CO2, ¿ya? Inhalamos oxígeno y vamos a exhalar o vamos a botar el dióxido de carbono, correcto. Ahora, mira, el sistema respiratorio va a estar formado solamente por dos elementos, ¿ya? Dos elementos. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos a los que son los pulmones, ¿ya? Los pulmones. Y en segundo lugar, tenemos a lo que son las vías aéreas. Vías aéreas, ¿ya? Los pulmones son dos órganos muy importantes, ¿ya? Dos órganos muy importantes que están conectados obviamente, ¿no? Con lo que son las vías aéreas y es el lugar donde se va a permitir el intercambio gaseoso, intercambio de gases, ¿ya? Seguramente con el profesor Saúl van a tocar ese tema de lo que es pulmones, alvéolos, ¿no? Un poquito de su fisiología, cómo es el intercambio, ¿ya? Pero hoy básicamente vamos a hablar sobre todo de lo que son las vías aéreas. Mira, las vías aéreas se pueden clasificar de dos formas. Vías aéreas superiores, ¿ya? Vías superiores, pero también podemos tener las vías inferiores, ¿ya? Entonces, por este lado tenemos a las vías superiores y por aquí tenemos a las vías inferiores. Obviamente, ¿ya? Obviamente las vías están conformadas por otros componentes, ¿ya? Como son a continuación. Mira, ¿cuáles son todas las vías? Las vías aéreas, Desde la parte de afuera, comenzamos con, mira, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y por último los alvéolos, ¿ya?
Aquí tenemos, por ejemplo, mira, a las fosas nasales, ¿ya? En toda su extensión, ¿ya? Tenemos a lo que es la zona de la faringe, ¿ya? Y tenemos la zona de lo que viene a ser la laringe. Más hacia abajo, bueno, ya no se puede ver aquí, ¿ya? Comenzamos con lo que son las tráqueas, su división, serían los bronquios, bronquiolos, por último los conductos alveolares con sus sacos y finalmente con lo que son los alvéolos, ¿ya? Entonces, esas vías, como te indiqué, se pueden clasificar de dos formas, como superiores y como las inferiores. Fisiológicamente, ¿ya? Las vías superiores van a comprender tres elementos: las fosas nasales, la faringe y la laringe. Pero las vías inferiores solamente va a estar formado por la tráquea, bronquio, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. ¿Quién tiene más componentes? Obviamente las vías inferiores. Pero es una división fisiológica. Si yo quiero hacer una división embriológica, ya a nivel embriológico, las vías superiores solamente van a corresponder hasta lo que es la faringe, ¿ya? Y la laringe ya va a ser parte de lo que son las vías inferiores. Ojo, te estoy repitiendo, a nivel embriológico. Entonces, ¿quién se mueve? La laringe, ¿ya? La laringe. ¿Por qué? Porque mira, del tubo, ¿ya? Del tubo gastrointestinal que viene a ser el intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a formar un elemento conocido como el divertículo, ¿ya? Divertículo laringotraqueal, ¿ya? Ese divertículo corresponde a lo que son las vías inferiores. O mira, divertículo laringotraqueal, que tiene una conexión tanto en la laringe con la tráquea. Es por eso que forma parte de las vías inferiores, ¿ya? Los pulmones van a salir de unos brotes, unas yemas pulmonares que van a tener conexión con las vías inferiores, ¿ya? Mientras que la faringe y las fosas nasales van a derivar de otro segmento embriológico. Es por eso que la laringe corresponde a nivel embriológico como vía inferior, pero como fisiológico, en un nivel fisiológico, va a corresponder a un nivel superior, ¿ya? Ahora, en lo que son el campo clínico, cada vía, ya sea superior o inferior, también está encargado por un médico especialista, ¿no? Por ejemplo, las vías superiores está encargado por el famoso otorrinolaringólogo, ¿no es cierto? Oído, ¿no es cierto? Rino, nariz, ¿verdad? Y laringólogo, bueno, obviamente de laringe, ¿no es cierto? Entonces, mira, hasta la laringe, hasta lo que son las vías superiores, ¿quién lo va a revisar? Un otorrinolaringólogo, correcto. Y en lo que son las vías inferiores, allá, bueno, este ya es otro médico especialista, conocido como el neumólogo, ¿no es cierto? El neumólogo, ¿ya? Este se va a encargar básicamente ya de las vías inferiores, va a revisar incluso también lo que son los pulmones, ¿ya? Los pulmones. Entonces, es un pequeño dato curioso para ti, ¿no es cierto? Entonces, mira, vamos a comenzar hablando de lo que son las fosas nasales, pero no sin antes aclararte un elemento importante. Cuando tú hables de sistema, ¿ya? De cualquier sistema, tú tienes que tener sí o sí a la mano otra ciencia que viene a ser la histología, ¿ya? Tú sabes que cada órgano de nuestro cuerpo está conformado por células. Cuando se agrupan, vienen a formar un tejido, ¿no es cierto? Entonces, histología es la ciencia de los tejidos. Y obviamente el sistema respiratorio no se escapa de eso, también tiene su propio tejido. Mira, la histología, ¿ya? La histología va a ser dividida en tres capitas. Una capa interna, una capa media y una capa externa. Podemos decir, ¿no es cierto?, la más importante, ¿no? La capa interna, que está formada por un epitelio. ¿Cómo se llama ese epitelio? Allá. Es un epitelio pseudo, así se llama, pseudo estratificado, cilíndrico, ¿ya? Cilíndrico y ciliado. Cilíndrico, ciliado. Mira, epitelio primero, pseudo. ¿Qué significaba pseudo? Falso, ¿no es cierto? Mira, y estratificado, que habían varias capas. Entonces, falso, capas. Falsamente, ¿no es cierto? Hay varias capas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya. Que solamente hay una capita de células. ¿Qué células? Cilíndricas y que también contienen cilio, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se le dice pseudo? Ya, es que mira, su distribución,
de los núcleos, ya, los subnúcleos, se encuentran a un desnivel. Unos pueden estar mucho más arriba, otros pueden estar mucho más abajo, ¿ya? Es por eso que da la apariencia a que tiene muchas capitas, pero en realidad solamente es una. Todas tienen contacto, ¿no es cierto?, con su membrana basal, ya todas tienen contacto con su membrana basal, ¿ya? Da la apariencia que son varias capas, pero en realidad simplemente es una. ¿Qué tipo de células? Cilíndricas y que también se encuentran ciliadas, cilíndricas, ciliadas. Pero ojo, a esto también tengo que agregarle un elemento importante. Más, ya le voy a poner acá, más otro conjunto de células, las famosas células caliciformes. Células caliciformes, ¿ya? Tú seguramente cuando hayas visto histología, ¿no?, cuando estábamos aquí en la academia, recordarás que había algunas células globosas, bueno, por su forma, ¿no es cierto? Células globosas, células redondas, cúbicas, cilíndricas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero había unas especiales conocidas como las células caliciformes, que tenían una función especial, ¿no es cierto? Las células caliciformes se encargaban básicamente de la formación y de la producción del moco, ¿no es cierto? El moco. Ojo, estas células caliciformes no solamente se encuentran a nivel respiratorio, pueden también encontrarse lo que es a nivel digestivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? La capa interna está conformada por todo esto: un epitelio, células estratificadas, cilíndrico ciliado, más células caliciformes, productoras de moco, ¿ya? Productoras de moco. Ahora, tú dirás, ¿para qué me sirve tener estos cilios, ya, en el epitelio? Bueno, básicamente estos cilios sirven para mover pequeñas partículas, ¿no es cierto? Es como una secuencia de barrido, ¿ya? Secuencia de barrido, donde te permite mover ciertas partículas, ciertos agentes patógenos, ¿no? Ciertos alérgenos, ¿ya? Que te pueden desencadenar, obviamente, una alergia, ¿no es cierto? Una alergia o un estado de hipersensibilidad, como comúnmente se le conoce. Muy bien. La capa media, ¿ya? La que está por debajo de la membrana basal, ¿ya? Está conformado por dos elementos. El primero viene a ser muscular y el segundo viene a ser cartilaginoso, ¿ya? La capa media es básicamente músculo cartilaginoso, ¿ya? Músculo cartilaginoso. Muy bien, ¿ya? Esto básicamente se encuentra en toda la distribución de lo que viene a ser el sistema respiratorio. Y en algunos obviamente va a abundar un poco más lo que son músculos, pero en otras estructuras va a abundar más lo que son cartílago, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Y por último, la capa externa. Ya. Esta capa externa simplemente está formada por adventicia, ¿ya? Adventicia. Tú recordarás, ¿no es cierto?, que la adventicia no es más que tejido conectivo o conjuntivo, ¿no es cierto?, las cuales tienen una función: mantener fija la estructura, ¿no es cierto?, el órgano hacia otras estructuras, ¿no es cierto? Recuerdas que hicimos una división, ¿no es cierto?, entre serosa y adventicia. Ambos tenían la función de unir, pero ¿quién estaba, por así decirlo, ligeramente más suelto? La serosa, ¿verdad? ¿Quién estaba un poquito más rígido, ¿no es cierto?, ¿quién lo mantenía fijo a su estructura? Allá viene a ser la adventicia. Si tú te das cuenta, cuando respiras, ¿se mueve tu tráquea? No, ¿verdad? Cuando tú respiras o cuando estás deglutiendo algo, ¿se mueve tu laringe algo? No. Entonces, lo mantiene fijo, ¿ya? Lo mantiene fijo. A diferencia del esófago, ¿no es cierto? Al paso del bolo alimenticio, ligeramente se empieza a curviar, no tanto, ¿no es cierto?, pero se empieza a curviar, asimismo empieza a dilatarse y contraerse, permitiendo el paso del bolo alimenticio. Entonces, como está contrayéndose y relajándose, ¿ya?, en dirección craniocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, ¿ya?, no puede estar del todo rígido. Es por eso que no puede tener adventicia y debe tener todo lo contrario, serosa. Pero ¿quién sí tiene adventicia? Ya, el sistema respiratorio. Muy bien, correcto. Ya está. Entonces ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo es la clasificación, ya sabes la histología del sistema respiratorio. Ya sabes, por así decirlo, ¿no?, las generalidades que tiene nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Entonces pasamos a desarrollar cada una de las estructuras correspondientes a lo que son las vías aéreas. Mira, en primer lugar tenemos a las fosas nasales, ¿ya? Fosas nasales. ¿Cuáles son tus fosas nasales? Todo esto que está aquí viene a ser las fosas nasales, ¿ya? Profe, ¿esto es mi fosa nasal? No. Esto que tú tocas, ¿ya?, lo que se puede ver normalmente en una persona, se conoce como la nariz. La nariz no es más que un órgano conformado por
cartílago, ¿ya? Donde yo puedo encontrar a las alas de la nariz. ¿Y cuáles son las fosas entonces, profesor? Lo que se encuentra por dentro, ¿ya? Tú lo que tocas en la parte de afuera es cartílago. Eso es la nariz. Pero lo que está adentro, ¿ya? La cavidad que se encuentra en la parte interna, esto viene a ser ¿qué cosa? Las fosas nasales. Entonces, ¿cómo definimos las fosas nasales? Allá, cavidades, ¿no es cierto? Cavidades internas de la nariz, ¿ya? Que van en sentido antero-posterior o de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? De adelante hacia atrás. Y en la cual yo voy a poder encontrar dos tipos de orificios. Orificios externos y orificios internos, ¿ya? Ahorita te voy a decir cuáles son sus nombres, no te preocupes, ¿ya? ¿Qué es lo importante de estas fosas nasales? Bueno, en las fosas nasales yo puedo encontrar tres zonas. Mira, en primer lugar, la zona vestibular, o conocido también como el vestíbulo. Todo esto que tú ves aquí, mira, todo esto que tú ves aquí es el vestíbulo. Profe, ¿para qué me sirve el vestíbulo? Allá, mira. En el vestíbulo, ¿ya? En el vestíbulo se encuentran los dos primeros orificios que te indiqué, ¿no es cierto? ¿Ya? De las fosas nasales, conocidos como las famosas narinas, ¿ya? Las famosas narinas. Muy bien, ¿ya? Las narinas, ¿ya? Uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo, ¿ya? Son los dos primeros orificios que se encuentran en la zona vestibular, que permiten el paso del aire, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también ofrecen resistencia. Mira, vamos a comparar. Si digamos que tú agarras un tubito, ¿ya? Pequeño de tamaño y un tubo grande, ¿ya? De un mayor diámetro, cuando tú aspiras aire por la boca, ¿por cuál ingresa más aire? ¿Por el pequeño o por el grande? Obviamente por el grande, ¿no es cierto? Entonces, el pequeñito ofrece resistencia. Obviamente, cuando nosotros respiramos, inhalamos cierta cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos las fosas nasales un poco más anchas, si tuvieran un mayor diámetro, perdón, las narinas, ¿ya? Ingresaría mayor cantidad de aire, lo que nos podría dificultar. Podría tener algunos problemas en cuanto a lo que es la ventilación, ¿ya? Entonces, las fosas nasales tienen una primera zona conocida como la zona vestibular, donde encontramos los dos orificios externos conocidos como las narinas, que permiten ¿qué cosa? El ingreso del aire, pero también ofrecen resistencia. Otra cosa que también encontramos aquí en las narinas son unas pequeñas vellosidades, ¿no es cierto? Que tú las puedes ver normalmente, ¿ya? Cuando te miras al espejo, ¿no es cierto? Cuando ves a tu enamorada, tu enamorado, tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu ahijada, ¿no es cierto? O a la otra, ¿verdad? ¿Qué función tienen estas pequeñas vellosidades? Bueno, en primer lugar, tienen un nombre propio, ¿no es cierto? Conocidos, obviamente, como las famosas vibrisas, ¿no es cierto? Las famosas vibrisas, ¿ya? Vibrisas, ¿ya? Vellosidades conocidas como las vibrisas, que también tienen su función. ¿Cuál es su función? Allá, capturar elementos grandes, agentes patógenos, agentes externos que nos puedan producir alguna alergia, algún estado de hipersensibilidad o algún tipo de enfermedad, ¿no? Como los agentes patógenos que te indiqué. Retienen el polvo, retienen el polen, ¿ya? Retienen ciertas sustancias, ¿ya? Entonces, esas vibrisas actúan como un primer mecanismo de defensa, protegiendo ya contra el ingreso de ciertos elementos. Muy bien. Ahora, tenemos una segunda zona, ¿ya? En las fosas nasales, que viene a ser la fosa respiratoria. Mira, la fosa respiratoria, si lo dividimos el segmento que queda en tres partes, ¿ya? La zona respiratoria correspondería a los 2/3, ¿ya? A los 2/3 de las fosas nasales. Profe, ¿y cómo se divide? Allá, mira. Más o menos, ¿ya? Más o menos, en este sentido, todo lo que tú ves aquí, ¿ya? Todo esto correspondería, ¿ya? Todo esto, mira, todo esto que está aquí, correspondería a la zona respiratoria, ¿ya? 2/3 de las fosas nasales, ¿ya? 2/3 de las fosas nasales. Pero, ¿por qué se denomina zona respiratoria? Mira, respiratoria, ¿ya? Obviamente también está mal, ¿no es cierto? No debe decir zona respiratoria, debe decir zona ventilatoria, ¿no es cierto? Que permite el ingreso y la salida del aire.
¿ya? Bueno, normalmente para no hacernos con mayor complicación, se ha determinado con ese nombre, ¿no? Entonces, la zona respiratoria, ¿de qué se encarga? De 3 funciones, mira, 3 funciones. Te lo voy a poner con letritas, mira. C, P, H. ¿Ya? La zona respiratoria se encarga de 3 funciones con las iniciales de C, P, H. ¿Qué significa C? Calentar. ¿Calentar qué cosa? El aire. ¿Ya? Calentar el aire. P, ¿qué significa P? Purificar el aire. ¿Y qué significa H? Humedecer, humectar. ¿Ya? Calentar, purificar y humedecer. ¿Qué cosa? El aire. ¿Ya? ¿Para qué tienes que calentar el aire? Mira, el aire que se encuentra en la atmósfera normalmente es un aire frío. Si tú lo inhalas constantemente, puede producir irritación a la mucosa, irritación a lo que es el epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Lo que va a permitir que haya una constante sequedad, ¿ya? Una constante sequedad, y que permita la proliferación rápida de ciertos elementos patógenos, de ciertas bacterias, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, ¿no? Que se encuentra también en la piel, ¿ya? Para ello tiene que ser calentado el aire, para que también así con ese aire un poco más caliente ingrese a nuestro cuerpo y no nos produzca ninguna alteración, ¿ya? Purificar, obviamente esto es lo que te indiqué hace unos instantes, ¿no es cierto? Evitar, ¿no? Evitar el ingreso de ciertos elementos extraños, ¿no? Agentes patógenos, partículas de polen, entre otros, ¿no es cierto? Y humedecer, humectar. Allá, el aire también tiene que tener cierta humedad, ¿ya? Para que tampoco produzca alteraciones, para que no llegue a un estado de sequedad tampoco, ¿ya? Entonces, zona respiratoria, 3 funciones: calentar, purificar y humedecer. ¿Qué cosa? El aire. ¿Qué características tiene esta zona respiratoria? Bueno, mira, nosotros en esta zona, ¿ya? Se va a caracterizar básicamente porque hay abundantes vasos sanguíneos. ¿A predominio de quién? De las arterias, ¿ya? Hay abundantes arterias en esta zona, ¿ya? O sea que es una zona muy irrigada, ¿ya? Es una zona muy irrigada. Tenemos a la arteria nasal, tenemos podemos encontrar las arterias etmoidales, entre otras, ¿ya? Estas arterias obviamente van a irrigar la nariz, ¿ya? Van a tener conexión con otras arterias que vienen por la parte de afuera, ¿ya? Ramitas de la arteria facial, por ejemplo, ¿ya? Pero otro punto importante, ¿ya? Es que en esta zona, ya que tiene una gran vascularización, se va a permitir la afluencia, ¿ya? De estas arterias, permitiendo la formación de ciertos elementos conocidos como plexos arteriales, ¿ya? Y justamente en la zona respiratoria encontramos 2 plexos, ¿ya? 2 plexos. En la parte externa, ¿ya? A este nivel, tenemos el primer plexo, ¿ya? Al primer plexo, conocido como el famoso plexo de Kieselbach. Se escribe Bach, pero se pronuncia Bach, ¿ya? Kieselbach, ¿ya? El primer plexo, ¿ya? Y el segundo plexo viene a ser el plexo posterior, ¿ya? El plexo posterior, ¿ya? Plexo anterior o de Kieselbach, ¿ya? Y plexo posterior. Tiene un nombre, ¿ya? No recuerdo ahorita, si no me equivoco es el plexo de Baumann, no recuerdo. En el siguiente video te lo voy a aclarar mucho mejor, ¿ya? Pero ¿cuál es el más importante? Este que está aquí, ¿ya? El plexo de Kieselbach. ¿Por qué? Porque mira, como tiene bastantes arterias, ¿ya? Bastantes arterias, si se llega a producir una sequedad a este nivel, puede agrietar la mucosa, puede romper la mucosa y comprometer obviamente a ¿quién? A las arterias, llegando a un posible sangrado. Y, profe, el sangrado, ¿no es cierto?, es importante, sí, porque si es constante duradero, perdura por más de 3 o 4 meses y se produce en abundante cantidad, me puede llegar a producir estados de anemia, ¿ya? Estados de palidez, agitación, ¿no es cierto?, siento que me falta el aire, ¿ya? Es por eso que es muy importante. Si se produce una sequedad en la zona anterior de la zona respiratoria, ¿ya? Se puede producir agrietación de la mucosa, ¿ya? Y afectación del plexo de Kieselbach, ¿ya? El plexo de Kieselbach.
Si se produce un sangrado, bueno, la sangre va a ir hacia la parte anterior. Pero, si se produce un sangrado en el plexo posterior, ya, en el plexo posterior, también es, bueno, si se produce una sequedad, ¿no es cierto?, y compromete al plexo posterior, también me va a producir un sangrado, pero ese sangrado ya no va a ir hacia la parte delantera, sino hacia la parte trasera. O sea que tú cuando abres tu boquita, ¿no es cierto?, y te examina, y a nivel de la faringe encuentran sangre, allá es que en este plexo, ¿no?, el plexo posterior, se ha producido una sequedad y está comprometiendo un sangrado posterior, o sea, está yendo hacia la faringe, ¿ya? Dato curioso, ¿cómo se llama el sangrado a nivel de lo que es la nariz? Bueno, epistaxis, ¿ya? Se produce un sangrado a nivel de la nariz, bueno, más específico de las fosas nasales, eso se conoce como una epistaxis, correcto, muy bien. Bueno, ahora, tenemos una tercera zona que viene a ser la zona olfatoria, que mira, ¿no es cierto?, a nivel de lo que son los tercios, ¿ya?, corresponde al tercio restante, ¿no? A un tercio. Muy bien. Profe, ¿cuál es la zona olfatoria? Ah, ya, esto que está aquí, ¿no es cierto? Esto. La zona olfatoria, el tercio restante, ¿no? Lo que se encuentra justamente por encima, por el techito, ¿ya? Esta zona olfatoria, mira, tiene una función, ¿no es cierto? Se encarga básicamente de ¿qué? De la olfacción. Ahí se escribe, mira, olfacción, ¿ya? ¿Qué es olfacción? Oler. Ojo, no es olfacción, no, eso no existe, es olfacción, ¿ya? Oler, captar olores, ¿ya? Captar olores. Y obviamente, ¿ya?, para poder captar olores, tiene que ser, ¿no es cierto?, tiene que ser permitido por unos elementos conocidos como las famosas neuronas, ¿ya? Un tipo de neuronas en especial. Las famosas neuronas bipolares, ¿ya? Estas neuronas bipolares, ¿ya? Neuronas bipolares van a permitir captar los olores. ¿Y de dónde provienen estas neuronas bipolares? Allá, del primer nervio craneal, ¿ya? Del primer par craneal, que viene a ser el nervio olfatorio, ¿ya? Olfato. De allí provienen las neuronas bipolares, que se encuentran ¿por dónde? Ya, penetrando la lámina cribosa de un hueso conocido como el hueso etmoides, ¿ya? Penetra, mira, esta celdilla, ¿no es cierto?, ves unos pequeños espacios, ¿ya? Justamente allí es donde se encuentran, ¿ya? Estas neuronas bipolares provienen desde el nervio olfatorio. Ahora, tú seguramente cuando revises otras bibliografías, ¿ya? Otras bibliografías, no lo vas a encontrar como zona respiratoria y zona olfatoria, sino lo vas a encontrar como con nombre de mucosa o como nombre de pituitaria. Entonces, mira, a la zona respiratoria, ¿ya?, también se le conoce como la mucosa, ya, mucosa roja, obviamente por tener abundantes arterias, o también como pituitaria roja, pituitaria roja. Y a la zona olfatoria, ¿ya?, también la puedes conocer como la mucosa amarilla o pituitaria amarilla. ¿Por qué amarillo? ¿Ya? Aquí el color rojo era dado por las arterias, pero aquí ¿por qué amarillo? Ese color, ¿sabes quién lo da? Esto, las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares se encargan de una tonalidad media amarilla, ¿ya? Es por eso que se lo denomina como zona o mucosa amarilla o pituitaria amarilla, ¿ya? Entonces, pituitaria roja, ¿ya?, o zona respiratoria, y pituitaria amarilla o zona olfatoria, ¿ya? Muy bien. ¿De qué se encargaba la zona vestibular? Ya, simplemente evitar el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso de agentes patógenos. ¿De qué se encarga la zona respiratoria? De tres funciones, ¿no? CPH, calentar, purificar y humedecer el aire, ¿no es cierto? ¿Y de qué se encarga la zona olfatoria? De la olfacción. Permite captar los olores mediante ¿quién? Mediante las neuronas bipolares. ¿Procedente de dónde? Del nervio olfatorio. A nivel de la zona respiratoria, ya que hay gran cantidad de arterias, podemos encontrar dos afluencias, ¿no es cierto?, conocidos como los plexos, ¿verdad? Plexos. Tenemos uno anterior y uno posterior, ¿verdad? El plexo anterior, ¿cómo se llama? El plexo de Kieselbach, ¿no es cierto? Se escribe Kieselbach, pero se pronuncia Kieselbach, ¿ya? Y el plexo posterior. Ahorita se me ha ido el nombre, por eso no puedo recordar muy bien, ¿ya? Burdock-Fehr, algo así se llama. Pero no te preocupes, en el siguiente video sí o sí te paso el dato, ¿ya? Y bueno, la zona olfatoria, como te indiqué, dado por las neuronas bipolares, ¿ya? Muy bien. Eso es en cuanto a división de las fosas nasales, ¿ya? División de las fosas nasales. Ahora,
¿Qué tú encuentras en las fosas nasales? Ya te indiqué, ¿no es cierto?, que encontrábamos dos orificios anteriores conocidos como las narinas, ¿no es cierto? Pero en la parte posterior tenemos un orificio grande. Mira, te das cuenta, un orificio grande que permite tener una comunicación con la zona oral, ¿no es cierto?, con la zona oral o la zona de la boca. Mira, todo este orificio grande corresponde a los orificios posteriores de las fosas nasales, conocidos como, mira, te lo voy a poner acá, conocidos como las famosas coanas, ¿ya? Las famosas coanas. Entonces, ¿cuáles son los orificios anteriores de las fosas? Narinas. ¿Y los posteriores cómo se llaman? Coanas, ¿ya? Estas permiten también el ingreso, ¿no?, el avance del aire, ¿ya? Y también le permiten tener comunicación, ¿ya? Le permiten tener comunicación con la zona oral. Un momento, por favor. Perfecto, ya está. Entonces, mira acá. Ya hemos visto su división. Ya hemos visto que tiene, ¿no es cierto? Ya hemos visto que tiene los orificios. Pero, ¿qué más encontramos en las fosas nasales? Allá. Mira, tú puedes ver aquí, ¿no es cierto? Mira, como que hay tres pequeñas protrusiones, ¿no?, o prominencias ya. Esas pequeñas protrusiones ya van a corresponder, ¿ya? Estos tres elementos se van a conocer con el nombre de cornetes, ¿ya? Cornetes. Y ya que son tres, se pueden dividir en uno superior, uno medio y uno inferior. Y cada cornete, ya, justo por debajo, ya, tiene una pequeña desembocadura, conocidos con el nombre de meatos, ¿ya? Estos meatos van a permitir, ya, la desembocadura de los cornetes. ¿Qué se produce en los cornetes? Allá también se produce moco, ¿ya? ¿Cuál es su histología? Igual, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Ese moco que se forma, ¿dónde se va a drenar? En los meatos, ¿ya? Hay un cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Y por debajo de cada cornete hay un meato. Cada cornete drena en su respectivo meato, ¿ya? Profe, ¿los meatos dónde drenan? Allá, van a drenar en unos elementos conocidos como los senos paranasales. Y los senos paranasales van a ser motivo de otra pequeña clasecita. Pues por el momento nos quedamos hasta aquí ya. Te voy a indicar un poquito más adelante sobre senos paranasales y lo que son meatos y cornetes, ¿ya? Entonces nos vemos en un siguiente video, ¿ya? Recuerda que tienes que estudiar, tienes que ser constante.